Aleluya, cuando damos gloria a Dios. Bueno, mis hermanos y amigos, les saludo a todos en el nombre del Señor y los felicito por su esfuerzo, ya que Dios recompensa todo esfuerzo, bendito el nombre del Señor. También estoy saludando a los amigos y a los hermanos que están a través de nuestra página. Dios me les bendiga grandemente. Bueno, vamos a mirar en esta noche un hermoso tema como lo es la oración. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Vamos a mirar unos cuantos versos aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Ustedes me dirán cuando ya lo hayan conseguido. Bueno, vamos a leerlo todo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito el nombre del Señor. Pónganse cómodos, mis hermanos. Bueno, orar es tan importante que encontramos aquí donde los discípulos del Señor, ellos conocieron que Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo. Todo en esta vida tenemos que aprenderlo, amén. Y también tenemos que aprender a orar. Entonces, yo no encuentro en la Biblia donde el Señor así directamente nos enseña a evangelizar, ni tampoco nos enseña otras cosas de nuestra práctica cristiana, pero la oración es tan importante que los discípulos sentían la necesidad de aprender a orar, porque nosotros conocemos que orar es hablar con Dios, ¿cierto? Orar es comunicarle al Señor las cosas. Es la más hermosa conversación que puede haber, es hablar con Dios. Pero resulta que Dios no es nuestro mandadero, ya que a veces nosotros nos arrodillamos y pensamos que el Señor es Santa Claus, como los niños. Dame una bicicleta, dame esto, dame lo otro. No, el Señor nos exige a nosotros adoración, nos exige reverencia, porque el Señor no es nuestro mandadero. Nosotros tenemos que aprender a orar, hermanos. Hay que aprender a orar, y la oración no es repetir algo que ya alguien lo dijo, porque eso es lo que es rezar. O sea, si nosotros, por ejemplo, cogemos el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, el Señor no lo dijo para que nosotros siempre dijéramos lo mismo. El Padre Nuestro es un modelo, amén. Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche, y es que es un modelo para que nosotros nos demos cuenta cómo debemos de orar, ya que no podemos orar de cualquier manera. Entonces, vamos a mirar cuáles son las cosas que el Señor nos enseña cuando nos pone como ejemplo el Padre Nuestro. Entonces el Señor les dijo, verso 2,
cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces fíjense, primero es la adoración. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Fíjense que primera a Timoteo 2, ¿qué dice? Dice, exhorto ante todo. La palabra exhortar es llamar la atención. Entonces, le llamo la atención ante todo a que se hagan rogativas. Fíjese que primero se comienza con la rogativa. Dios espera de nosotros adoración. Entonces, rogativas, peticiones. Después que hayamos adorado al Señor, que le hayamos rogado, entonces vienen las peticiones y luego vienen las acciones de gracia, porque posiblemente nosotros cuando oramos inmediatamente le decimos al Señor, bueno Señor, tú conoces mis necesidades, pero ¿por qué no comenzamos dándole gracias? Amén. Dándole gracias porque tenemos el privilegio de estar en su presencia, porque tenemos el privilegio de adorarle, ya que todos no tienen ese privilegio de adorar al Señor. De modo que la primera parte nos habla y nos dice que es la adoración. Ahora viene que el Señor reine, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque Dios es el que nos provee todo, mis hermanos. Dios es el que nos provee todo, no importa que tengamos la nevera llena, pero eso es provisión de Dios. Entonces fíjese, luego el verso 4 dice, y perdona nuestros pecados, porque ante el Señor no podemos ir con arrogancia, porque nosotros tenemos que reconocer que no somos perfectos. Fíjese que aquel hombre, aquel publicano que fue al templo a orar, él comenzó a decir, y parece una oración muy hermosa. Comenzó diciendo, Padre, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y la verdad que eso es hermoso, que Dios nos haya permitido, no por nuestro propio esfuerzo, sino por pura gracia de Él, que no andemos como los que no conocen a Dios. Esto es por pura gracia de Dios. Entonces, luego él comienza a mencionar sus propios méritos y él dice, yo diezmo, yo doy limosna, pero cuando ya está para terminar su oración, luego dice, y te doy gracias porque no soy como este hombre, porque era que allí estaba un publicano. Usted sabe que los publicanos eran los cobradores de impuestos y que todo el mundo los miraba de reojo. Entonces imagínense, un publicano en el templo, algunos pensarían, ¿qué hace este hombre aquí si está perdiendo el tiempo? Dios no lo va a escuchar, porque los judíos tenían un concepto errado. Ellos decían, lo mencionaron cuando el Señor sanó a aquel hombre que era ciego. Ellos dijeron, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, eso era un concepto personal de ellos, porque Dios sí oye a los pecadores. Porque si Dios no escuchara a los pecadores, nadie podía orarle, bendito el nombre del Señor. Porque la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y luego dice que no hay hombre justo, hombre tan perfecto que nunca peque.
Entonces, él se gloriaba, pero ¿qué dice el relato sagrado? El relato sagrado dice que este hombre fariseo se regresó a su casa en la misma condición, pero el publicano reconocía que era un pecador y que necesitaba de Dios. Entonces la Biblia dice que él se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Y como reconoció su condición, el Señor lo perdonó y regresó a su casa justificado. Mientras que el otro, que nada más era arrogancia espiritual, regresó a su casa de la misma manera. Entonces, ¿por qué el Señor contó esto? Porque dice que el que se ensalza será humillado, mas el que se porta humilde será exaltado. Demos gloria al Señor. Entonces, fíjese que uno tiene que reconocer que uno ofende, amén, que uno ofende, que bueno, cuántas cosas como humanos que somos. Entonces, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eso tenemos que decirlo siempre que nos arrodillamos a orar. Señor, perdona mi falta. Perdóname a los que haya ofendido. ¿Por qué? Porque, ¿qué termina diciendo el Señor en otra parte? Termina diciendo que si nosotros no perdonamos las ofensas a los demás, luego nuestro Padre Celestial a nosotros tampoco nos perdona. Acordémonos que había uno que debía 500 denarios, 500 días de trabajo. Eso es una cantidad de plata, 500 jornales de trabajo, porque eran 500 denarios. Y a él, como no tenía con qué pagar, se los perdonaron. Pero había otro que le debía a él 50 y él no fue capaz de perdonar. Entonces, la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros, nadie podía pagarla, absolutamente nadie. Y como no la podíamos pagar, Él nos perdonó. Entonces nadie tiene razón para decir no perdono, bendito el nombre del Señor. Nadie puede decir no perdono, porque el Señor nos perdonó mucho más. Entonces fíjese que hay que aprender a orar. Hay que aprender a orar, ya que muchas veces uno tiene contienda con el otro. Y luego dice el Señor: si tú sabes que alguien te ofendió o tú ofendiste, no traigas la ofrenda, déjala allí y ve y reconcíliate. Y cuando te hayas reconciliado, entonces sí ven y ofrendas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿cuántas cosas que nosotros debemos de replantearnos? Porque tenemos que aprender a orar, hermanos. Porque mire, eso que dice Santiago dice algo maravilloso, y es: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero ¿cuál es la oración del justo? Que sea una oración con justicia. Porque en el capítulo 58 del profeta Isaías, allí se habla de un ayuno. Y resulta que en esa época las personas ayunaban para seguir en sus contiendas y en sus amenazas. Por ejemplo, sale una madre
a ayunar. Y como va a ayunar, luego ella dice en su casa, le dice a los hijos, le dice al esposo, bueno, yo me voy a ayunar y ustedes verán a ver cómo resuelven las cosas, porque yo me voy a ayunar. Entonces ese es el ayuno que Dios no aprueba, bendito el nombre del Señor, porque hay que ser justo, hermano, hay que actuar con justicia, porque no podemos dejar a los hijos que de pronto los vecinos ven, ay, mira, la hermana se fue para el templo y dejó sus hijos allí llorando y están llorando hambre. Entonces nosotros tenemos que solucionar todo eso sin dejar de hacer nuestro compromiso con Dios. Pero primero tiene que haber la justicia. Ojalá que usted leyera el capítulo 58 de Isaías para que se dé cuenta. Y es que habían personas que salían, por ejemplo, los amos se iban para el templo a ayunar, pero estaban con el dedo amenazador. Cuidado cuando yo venga, porque algunos dicen, cuidado cuando yo venga me vas a dañar el ayuno. ¿Quién le va a dañar el ayuno? A nadie. Porque si la persona buscó de Dios e hizo lo que debió de hacer, nadie le va a dañar ese ayuno. Yo recuerdo que en una denominación sucedía algo, y es que había una esposa que el esposo y el hijo le tenían miedo. Y resulta que ella se fue para un evento de su iglesia. Y claro, ahí estaba el dedo amenazador. Amenazó al esposo y amenazó al hijo. Pero resulta que allá Dios le habló. Imagínense, y ellos que no sabían hacer aseo, se pusieron a hacer aseo y le quebraron tremendo jarrón que valía un poco de plata. Y ellos estaban asustados cuando viniera la dueña de ese jarrón, pero resulta que Dios había tratado con ella. Y cuando ella llegó y no lo vio en su puesto y los otros no sabían dónde pararse, ella preguntó, lo quebraron, ¿verdad? Sí, fue que movimos la mesa y se nos cayó. No se preocupe, ustedes son más valiosos que ese jarrón. Porque, hermano, a veces le damos más importancia a las cosas que no tienen tanto valor como las que verdaderamente tienen valor, que es nuestro semejante. Mire, hermano, a veces cuando hay madres que están trapeando, ese sí es dolor de cabeza. Y te digo que un día vas a desear de pagar cada paso a 20,000 pesos. Y esa plata no va a servir para nada, porque ya esa persona ya no va a estar. Entonces quieren como que uno se desaparezca, o sea, dándole más importancia a un piso, a una baldosa, no sé. Hay que valorar el trabajo del otro, pero tampoco hay que ser tan exagerado, porque hay personas que comienzan a decir, no, que fulano sí tiene su casa linda, limpiecita, mientras que los de aquí la tienen vuelta a un chiquero, y resulta que viene otro de afuera y la ve bonita y la ve limpiecita. Y entonces eso sucedía en Israel. Ahí se habla del dedo amenazador. Y le voy a contar algo más. Mire, cuando aquel hombre llamado Acab, que quiso tener
la heredad de aquel hombre y luego no la quiso vender por nada, sino lo contrario, lo que le dijo fue: guárdeme Jehová la heredad de Nabot. Entonces, el rey Acab, como era un hombre que no tenía carácter, ahí había una mujer que era la que mandaba. Entonces, cuando él llegó y él estaba allí, aburrido, ¿y qué es lo que te pasa? No, que fui donde el rey Acab, allá donde Nabot, y resulta que ni me la vende, ni la permuta, que es cambiarla, nada. Entonces, ¿qué dijo esta mujer? ¿Acaso no hay rey en Israel? Ahora vas a ver qué va a pasar. ¿Y sabe qué hizo ella? Ella cogió y se buscó a unos hombres y los sobornó, o sea, les dio plata. Y luego fue también donde los sacerdotes, para que levantaran una calumnia y dijeran: Nabot ha hablado mal del rey y de Dios. Y si esto se comprobaba, la persona debía morir. Y eso se comprobó porque habían falsos testimonios. Y Nabot fue muerto en la plaza pública. Pero lo que yo les quiero hacer notar es que Jezabel proclamó ayuno por eso. Dice que lo pusieron en la presencia de Dios. ¿Cuándo Dios va a apoyar algo que no sea justo? Dios apoya en lo justo, hermano. La injusticia, Dios no la aprueba. Dios no la aprueba. Usted puede venir para un ayuno, pero si encuentra a alguien por ahí por la calle que necesita ayuda, ayúdelo. Y después venga el ayuno. Y si usted viene aquí y llega y encuentra todo con las patas para arriba, como decimos nosotros, no sé, hubo una vigilia total que todo está desordenado. Entonces, como yo vengo a ayunar, cojo mi sillita y me aparto por allá. ¿No será mejor ponerse a organizar primero, echar una barridita y después ponerse a orar? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque el Señor dijo que no podemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero delante de Dios lo que más vale es la justicia. Yo recuerdo que por allá por Córdoba, yo andaba en una moto en esa carretera y resulta que un muchacho se orilló demasiado y él traía 2 bultos de maíz en la moto y al orillarse demasiado se salió de la carretera y se le volteó la moto. Entonces yo venía por sobre el tiempo, pero hermano, aunque venga sobre el tiempo, mi deber es ayudar a mi prójimo. Y después presentar la excusa, y si no me la quieren creer, no me la crean, pero Dios vio que yo ayudé a mi prójimo. Porque eso es lo primero. Entonces, por eso se habla de la justicia. Amén, hermanos. A veces se habla de la justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Eso es justicia. Mire, a veces en los pueblos, aunque ya la gente no vive de la misma manera, pero yo recuerdo que viene una madre y pone a comer a su niño en el suelo, le pone el plato de comida en el suelo y luego vienen los perros y las gallinas y le comen la comida al niño. Entonces, a matar al perro y a las gallinas. ¿Quién se merece los escobazos? Ella, ¿cierto? Ella, porque los animales creen que eso es para ellos. Porque a ellos que les interesa que el niño no coma. Entonces,
nosotros tenemos que mirar todas esas cosas para que cuando nosotros clamemos a Dios, Dios nos escuche. Amén, hermanos. Porque la justicia, la Biblia dice que la justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la persona. La justicia también da vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí miramos, dice, y perdónanos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, esta palabra no nos meta en tentación es cuestión de traducción, porque la palabra es y no nos dejes caer en tentación, puesto que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal. Entonces, o sea, Dios no puede inducir a nadie para que haga lo malo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que no caigamos en tentación cuando damos gloria a Dios. Y nosotros conocemos la solución para no caer en tentación. Ya el Señor nos lo dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos que Dios nos escuche, ¿cierto? Y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y el Señor perdonó todos nuestros pecados, se los echó a sus espaldas, los echó en el fondo de la mar para no verlo. Y no podemos decir de alguien, lo mastico pero no me lo trago. No lo perdono ni en esta ni en la otra. Y si no lo perdonamos ni en esta ni en la otra, luego nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, siempre que nosotros nos arrodillamos, Señor, perdona lo malo que haya hecho, lo malo que yo haya pensado, perdóname porque yo también perdono a los que me hayan ofendido. Yo los perdono, pero que no sean simples palabras, sino que en verdad lo hacemos de corazón. Porque cuando Dios nos perdonó, la comparación es muy grande. Dice que si tus pecados fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense, el carmesí es algo muy rojo, y al perdonarnos la blancura es sinónimo de santidad. Entonces el perdón que Dios nos da a nosotros nos produce santidad. Pero cuando nosotros no perdonamos, nos alejamos de Dios. Entonces ahora sigue diciendo algo más el Señor. Porque nosotros a través de la oración, ¿cuántas cosas podemos conseguir? Vamos a irnos al verso 9, ya que el Señor cuenta una historia donde había un padre de familia que había cerrado su casa y tenía a los niños en la cama. Pero quiero decirle que en esa época las camas no eran como las nuestras hoy en día. Ellos echaban pieles de animales y se acostaban allí en el suelo. Y luego no había luz eléctrica, no había celular, era muy difícil alumbrarse. Entonces imagínense moverse dentro de un poco muchachos allí tirados en unas pieles de animales, y luego alguien está tocando, está diciendo
por favor, lo que pasa es que tengo una necesidad muy grande y yo sé que tú tienes para prestarme. Entonces, aunque sea difícil, porque eso es muy complicado, es que cuando está oscura le puede pisar al niño una pierna, un brazo, bueno, cuántas cosas pueden suceder, aún hasta caerle encima a los hijos. Y luego dice el Señor, bueno, aunque no haga eso por ser su amigo, pero Él se va a levantar por esa molestia para que Él ya deje de llamar y le entregará todo lo que necesite. Entonces, ahora Él compara eso con Dios. Porque, hermano, nosotros oramos muy poco. Amén, hermanos. Nosotros oramos muy poco. Porque la Biblia nos dice que clamemos. Clámame y yo te responderé. ¿Y por qué le digo que nosotros oramos muy poco? Porque el mismo Señor dice que hasta ahora no habéis pedido nada. A veces pensamos como si ya Dios se arruinó. Tanto pide y pide y pide, ya Dios está arruinado. Pero hermanos, Dios tiene tanto para darnos que hasta ahora es como si no hubiéramos pedido absolutamente nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces mire lo que cuenta el Señor desde el verso 9. Dice, y yo digo, después de lo que contó arriba, luego dice, y yo digo, pedid y se os dará. O sea, esto es con Dios, porque usted sale a pedir por ahí y a lo mejor no le dan nada, pero con Dios es diferente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén, hermano. El que le pide a Dios y lo hace justamente, el que le pide a Dios recibe, porque esto aquí el Señor lo está afirmando. Y el que busca, halla. El que busca en Dios, halla, mi hermano. Esto es algo que está comprobado. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, el Señor, cuando nosotros llamamos, Él abre, porque Él está dispuesto a atendernos a cada uno de nosotros. Entonces, ahora pone el ejemplo de un padre de familia. Luego dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Eso jamás. Es que ni en chanza. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Jamás. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Nunca un padre hace eso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando damos gloria a Dios. Entonces fíjese, mi hermano, nosotros, la necesidad más grande que tiene cualquier cristiano es lo espiritual. Si tenemos espiritualidad, lo demás está. Porque fíjense que el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá dado por añadidura. Pero aplauda al Señor. Pero a veces invertimos las cosas. Por estar buscando las añadiduras, dejamos de pedirle
al que nos da lo verdadero. Porque hay que primeramente es buscar de Dios. Hay cristianos que no tienen tiempo para orar. Y los que tienen tiempo no sacan el tiempo para orar. Pero nosotros debemos de aprender a orar. Esto hay que aprenderlo. No es arrodillarse y poner la mente a divagar. Hay que aprender a orar. A mí la Biblia me dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. O sea, porque aquí el que pide recibe. Aquí vamos a la segura. Aquí no vamos y que tal vez o de pronto. Aquí si nosotros pedimos creyendo, vamos a recibir. Bendito el nombre del Señor. Pero si no acostumbramos a pedir, si no es que no decimos nada, sino que nos arrodillamos, porque hay un himno que dice, ya no sabes perdonar ni siquiera orar. Entonces, si ya uno se desacostumbró a orar, tiene que aprender a orar. Y si no tienes ganas de orar, hay que orar hasta que nos den ganas. Porque la Biblia habla de una necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a buscarlo aquí en Lucas para que nos demos cuenta que hay una necesidad. Capítulo 18, desde el verso 1. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces. ¿Cierto? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, aquí no podemos desmayar. Aquí tenemos es que ser constantes. Constantes y constantes. Entonces cuando el Señor nos dice, nos habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, entonces Él cuenta una parábola de un juez injusto. Y este juez ni temía a Dios ni tampoco respetaba a hombre. O sea, esto es para que nos demos cuenta que si hay que lucharla en oración, hay que lucharla. Pero de que lo conseguimos, lo conseguimos. Porque la mejor arma es la oración. Allí podemos nosotros vencer todo. Porque esto no es con espada, esto es con ejército. No es con ejército tampoco, esto es con el Espíritu de Dios. Y esto se logra que Dios actúe es a través de la oración. Entonces pone el ejemplo que esta viuda iba todos los días, y él estaba dispuesto a no atenderla. Y era, hazme justicia de mi adversario, porque resulta que los jueces son los que pueden decir quién es culpable o no es culpable. Porque mientras que un juez no haya dictaminado, siempre está lo que se llama la presunción de inocencia. Entonces, por eso nosotros vemos que los periodistas tienen que usar la palabra el presunto. El presunto, ¿por qué? Porque el juez es el único que puede decir quién es culpable y quién no es culpable, más absolutamente nadie. Por eso la Biblia habla que Dios es el juez justo, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sería? No sabemos, de pronto algún vecino le había cogido medio metro de tierra en su lotecito,
o le cogió una vaquita paría que tenía. Total que ella se sentía que tenía derecho de ir donde ese juez. Hermano, en este caso, nosotros, aunque pudiéramos tener derecho, pero nuestro Dios, Él es el que nos insta, Él nos sonsaca a nosotros para que le oremos. Porque Él dice, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero realmente oramos muy poco. Entonces hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, resulta que esta es una comparación que está haciendo el Señor. Y luego aquel juez que ni estaba dispuesto a hacer lo que ella pedía y ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero al final, ¿qué dijo él? Esta señora que todos los días viene con esa cantaleta, llegará el momento en que diríamos acá en nuestro medio, me va a volar la piedra. Entonces, para evitar eso, le voy a hacer justicia. Entonces, después que el Señor contó esto, luego Él nos dice a nosotros, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese, todo aquel que es escogido, debemos declamarle a Dios día y noche. No es una vez a la semana, no es cuando venimos al culto de oración. Esto es día y noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? O digo que pronto les hará justicia, bendito el nombre del Señor. Entonces, no podemos cansarnos, hermanos. No podemos cansarnos, y si se nos ha olvidado o si no sabemos orar, tenemos que pedirle al Señor que Él nos enseñe a orar, para que de esta manera podamos conseguir lo que Él nos quiere dar. Porque si alguna cosa quiere Dios para nosotros es lo mejor. Y Dios quiere dárnoslos, pero nosotros tenemos que pedirlo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pónganse en pie, mis hermanos. En esta noche vamos a orar. Y yo sé que tenemos muchas peticiones, muchas necesidades. Y tenemos al Dios Todopoderoso, que Él tiene todos los recursos. A Él nunca se le han agotado los recursos. Porque imagínense cuando Salomón falló. ¿Sabe qué le dijo Dios? Si tú no hubieras fallado, te hubiera dado más de lo que tienes. ¿Y qué necesitaba Salomón? Sí, la Biblia dice que en la época de Salomón la plata no valía nada. Él había arrumado cientos de toneladas de oro, y todo era oro. Estaba sentado en un trono de oro, pero a pesar que tenía mucha riqueza y mucha sabiduría, Dios tiene tanto para darnos que le hubiera dado más. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros le buscamos, ahí está. Si pedimos, vamos a encontrar. Si tocamos, Él abre, bendito el nombre del Señor. Señor Jesús, oh, yo en esta noche, Dios mío, yo he predicado tu palabra y ella no regresa vacía, Señor. Ella hará para lo que tú la has enviado. Señor, permite, Cristo,
que en esta noche, Dios mío, esta palabra, Señor, sea como esa lluvia que desciende y hace germinar la semilla y da pan al que come y semilla al que siembra. En el nombre de Jesús, aleluya, amén.